A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya nos acompaña en RCR Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto hablarte, Teodoro. Muy amable, gracias. José. Bien, de acuerdo a datos oficiales del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza monetaria en el Perú se incrementó de 27,5 a 29% en el año 2023. Y otro dato relevante es que la población peruana en condición de pobreza alcanza los 9.780.000 personas, ¿no? Más de 596.000 compatriotas, ¿no? Están en esta situación comparados con el año 2022, ¿no? Que además no cuentan con ingresos suficientes, ¿no? En primer lugar, para ir desarrollando este tema, ¿qué entendemos por pobreza monetaria? Sí, el cálculo de la pobreza monetaria tiene básicamente un componente que compara tu nivel de gasto frente a lo que deberías consumir de acuerdo, digamos, a un conjunto de canasta mínima que denomina el INEI, ¿no? Una canasta básica que en el caso de la pobreza es, digamos, como que alrededor de 446 soles, y en el caso de la pobreza extrema, que solamente incluye alimentos, lo que vendría a ser alimentos, son alrededor de 251 soles. Si es que tu capacidad de gasto no supera estos umbrales, eres considerado pobre o pobre extremo, ¿no? Y justamente lo que hemos visto en el año 2023 es de que casi un tercio de la población no le ha alcanzado casi un tercio de toda la población en el país, ¿no? A nivel nacional, no le ha alcanzado su capacidad adquisitiva para poder cubrir siquiera, digamos, este costo de la canasta básica que incluye alimentos y no alimentos, ¿no? Estos 446 soles. Y alrededor de 2 millones de personas en todo el país no les alcanza ni siquiera para comer, ¿no? Que ese vendría a ser básicamente la pobreza extrema, que se ha incrementado a su mayor nivel desde el 2012, ¿no? Desde los últimos 11 años, últimos 11, 12 años ha sido su nivel más alto. Una pobreza extrema que inclusive llega en el ámbito rural a casi el 16% de la población, ¿no? El ámbito rural son alrededor de 1 millón de personas que se encuentran en esta situación, sus ingresos, ¿no? Así incluyas lo de autoconsumo, lo de donaciones, transferencias o lo poco que pueden llegar a obtener del trabajo de subsistencia que muchas veces registran en el ámbito rural, no les alcanza para siquiera cubrir esa canasta de alimentos, es decir, no les alcanza ni siquiera para comer, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son los factores que han ido influenciando en los últimos años llegar a esta situación? Hay una serie de factores que vienen muchísimo más de atrás, pero hay algunos que ya tienen específicamente que ver con lo que ocurrió el año pasado, ¿no? O sea, las cifras del 2023 muestran la magnitud de la crisis social que han atravesado los hogares a lo largo del 2023 y que probablemente también se prolonga un poquito más durante esta primera parte era del una foto 2024. que esperábamos. Por supuesto, por supuesto. Esto ya se venía anticipando desde fines. Ya una vez que pasamos en mediados del año pasado, del 2023, sabíamos que habíamos tenido 2 trimestres consecutivos de caída. Al final del 2023 supimos también que tuvimos 4 trimestres consecutivos de retroceso de la actividad económica, sumado todavía al hecho de que la inflación de alimentos todavía se mantuvo relativamente alta durante buena parte del 2023, sumado a los choques climáticos adversos, y hacia eso también le añades la debilidad del mercado laboral, donde se perdieron alrededor de 157.000 puestos de trabajo en todo el país y muchísimo más todavía en el ámbito agrícola. Ya todo eso era básicamente un predictor de que en el 2023 las condiciones de vida de la gran mayoría de peruanos se había deteriorado. Y los resultados han confirmado esa lectura, ¿no? Tienes un incremento de la pobreza de 27.5 a 29%, tal como has mencionado, segundo año consecutivo de aumento, nos pone solamente a un cachito nada más cerquita del nivel pandémico que tuvimos, es decir, el 2023 en términos de pobreza nos ha generado consecuencias de la misma magnitud que tuvimos en la pandemia, básicamente. Y en realidad, si es que ya comparamos esto con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, tenemos alrededor de 3.300.000 pobres más de lo que teníamos en el 2019. Pero aquí hay otro dato bastante preocupante, ¿no? Y es que las cifras alcanzadas en algunas regiones incluso superan
los niveles de pobreza que hubo en la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo explicar esto, no? Caso de Cajamarca, caso de Loreto, Pasco, Huancavelica. Sí, en el caso de los que han superado los niveles que tenían en la pandemia, definitivamente el que, digamos, el más alarmante es el de Loreto. No, Loreto en la pandemia tuvo alrededor de 32% de pobreza, ¿no? 32% de la población en situación de pobreza. Ahora en el 2023 la cifra ya ha subido a alrededor de 43-44%. Son casi 10 puntos porcentuales más de lo que tenías antes, o lo que tenías en el pico más grave de la pandemia, ¿no? Y en el caso particular de Loreto, en realidad lo que hemos visto es que el año pasado también tuvieron un tema de desabastecimiento bien profundo en muchos alimentos, en muchos bienes básicos. Eso evidentemente dispara el costo de la canasta básica, y en un entorno recesivo los ingresos no crecen al mismo ritmo, entonces la gran mayoría de la población pasa, digamos, esta situación de pobreza, y ahora Loreto se ubica como la segunda región más pobre en todo el país, cuando el año pasado, bueno, el 2022 era, digamos, la quinta, ¿no? La quinta más pobre a nivel nacional, ahora se ha vuelto la segunda más pobre a nivel nacional, ¿no? Y comparte evidentemente este lugar un poco dramático de la tabla de pobreza, ¿no? Con otras regiones como por ejemplo Caso de Cajamarca. Cajamarca, que por Cajamarca segundo... tiene muchos recursos, Cajamarca tiene posibilidades, pero Cajamarca está desde hace muchos años ya situados en estos umbrales de pobreza y pobreza extrema. Supera el 40% nuevamente, por segundo año consecutivo tiene un nivel de pobreza de alrededor de 44%, por segundo año consecutivo también es la región más pobre a nivel nacional. Y como bien mencionas, en realidad es la gran paradoja de los recursos naturales y crecimiento económico que tenemos en el país, ¿no? Una región altamente bendecida con recursos naturales provenientes de la minería, la agricultura, turismo también, tiene patrimonio histórico y cultural bastante valioso, ¿no? En realidad te da bastante cuenta de cómo es que el sector público, el Estado, no genera los arreglos institucionales suficientes como para traducir los recursos en buenas políticas públicas que ayuden a mitigar o contrarrestar esta situación. El otro aspecto que conviene ver, ¿esto afecta solamente a zona rural o también ya tenemos una afectación a zonas urbanas? Es un muy buen punto el que toca José, porque en realidad una de las principales características de la pobreza ahora es de que se concentra en mayor medida dentro del ámbito urbano. Antes de todos estos choques, ¿no? Antes de la pandemia, alrededor del 56% de la población en situación de pobreza se concentraba en el área urbana, el resto era rural. Ahora más bien el 73% de la población en situación de pobreza se concentra en zonas urbanas, que incluyen básicamente Lima metropolitana, que es alrededor del 33%, ¿no? ¿El tercio de la población de Lima está considerada en situación de pobreza ahora? El tercio de la población pobre en todo el país se ubica ahora en Lima, ¿no? Y el resto, digamos que te estoy hablando de lo que falta para poder llegar a ese 73%, está en las principales ciudades del país. Esto es un cambio de paradigma total frente a la situación de pobreza que enfrentábamos hace 10, 15 años. Que siempre lo ubicamos en zonas rurales, ¿no? Que venía básicamente ya por una zona rural donde ya el Estado tuvo que reconfigurarse para poder atender esas necesidades. Se creó inclusive, digamos, un Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social para poder tratar de revertir esta problemática con programas sociales sumamente focalizados y, digamos, orientados a tratar de mitigar la situación de pobreza extrema que se vivía o que se vive hasta ahora, digamos, en el ámbito rural. Pero ahora las cosas han cambiado. La gran mayoría de pobres se encuentra concentrada en el ámbito urbano. Y el principal problema, la principal preocupación que tenemos la gran mayoría de analistas que monitoreamos esto de cerca, es que el Estado no tiene ahorita las capacidades institucionales suficientes como para poder revertir esta situación. Los servicios que se requieren para poder sacar de la pobreza a las personas en el ámbito urbano son completamente distintos a los que deberías tener en una intervención en el ámbito rural. Y no hay ninguna entidad, no hay ninguna, digamos, agencia especializada dentro del gobierno que ahorita se esté encargando específicamente de atender este aumento significativo que hemos tenido en las tasas de pobreza en el ámbito urbano, que se han mantenido inclusive por encima de los niveles que alcanzaron en el pico de la pandemia. 26.4% de la población en el ámbito urbano se encuentra en situación de pobreza,
¿no? Evidentemente, gran parte de este aumento responde a lo que ha venido ocurriendo en Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana se han duplicado los niveles de pobreza frente a los que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Antes de mirar cómo podemos revertir de manera urgente esta situación, me gustaría ver cómo ha impactado, porque hasta hace unos años, Teodoro, nosotros hablábamos con mucho orgullo que Perú tenía un posicionamiento en cuanto a su clase media. Su clase media iba aumentando y era el orgullo de los peruanos. Hoy, ¿cómo impacta esto? Hoy, hasta el 2019, la clase media representaba alrededor del 40% de la población. Era la primera gran mayoría. Digamos como que la fuerza pujante del país se había consolidado, ¿no? Ahora, con la pandemia, lamentablemente lo que hemos visto es de que ya después del rebote que tuvimos en el 2021, la clase media básicamente se ha quedado estancada en niveles muy por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. Si antes de la pandemia tenías alrededor del 40% de la población en situación de clase media, ahora más o menos tienes un 32-33% en promedio que se mantenía estancado básicamente desde el 2021 y que no se ha podido recuperar. ¿Por qué? Porque evidentemente los hogares en el Perú están ahorita básicamente en un vaivén de vulnerabilidad, clase media y pobreza, ¿no? Es decir, digamos, han habido tantos ¿Cómo choques. medimos una persona en clase media? Este enfoque ya es más por ingresos, no es tanto por gasto. Claro, ¿no? por Eso, ingresos. digamos, es un tema de ingresos, una definición basada en el Banco Mundial, ¿Ya? ¿no? Que más o menos contempla un determinado nivel de ingreso diario, ¿no? Ajustado por paridad de poder adquisitivo, Así bla, es. bla, bla, bla. O sea, digamos, todas esas técnicas para que al final, digamos, tengamos una población que básicamente lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha quedado, digamos, estancada, ¿no? Estancada en niveles muy por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Y por qué ha ocurrido esto en realidad? Porque no hemos tenido estos continuos choques, ¿no? Primero la pandemia, después la incertidumbre política del 21, Sí. la alta inflación del 22, la recesión del 23 y los choques climáticos. Ahora este año esperemos que no tengamos ninguna crisis, bueno, se mantiene la inestabilidad política que puede frenar un poco la inversión privada, que lamentablemente la frena, ¿no? Pero en general, digamos, es este contexto, ¿no? De continuas crisis, ¿no? Permacrisis le llaman en algunos lados, ¿no? Es la que finalmente ha terminado empujando a muchas personas ya de manera persistente fuera de la clase media, ¿no? Son personas que ya no han podido recuperar estos niveles, ¿no? ¿Cómo de condiciones de revertimos vida. esta situación? O sea, ¿cómo los peruanos podemos salir? Va a ser una tarea muy difícil, naturalmente, pero ¿qué medidas tendrían que tomarse para efecto de revertir esta situación? Sí, el panorama en general nos muestra de que si seguimos haciendo las cosas tal como las venimos haciendo, de verdad es muy poco probable que en el corto plazo podamos revertir esto. Y en el corto plazo estoy hablando entre los 2-3 años, pero también hacia el mediano plazo. O sea, si es que nos ponemos como meta tratar de revertir eso hasta el 2030, con las mismas medidas y con el mismo nivel de crecimiento económico que tenemos ahorita, va a ser imposible poder revertirlo, ¿no? De hecho, en el IPE nosotros estimamos que si es que mantenemos la tasa de crecimiento en alrededor de 3% por los próximos años, recién vamos a poder retornar a los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia, que eran de 20%, recién en el 2047. Entonces, recién dentro de casi 2 décadas, 23 años. ¿Cómo podemos tratar de revertir esta situación? Nuestras simulaciones también muestran de que si es que elevamos significativamente nuestra tasa de crecimiento, ya no crecemos al 3%, sino ya más bien apostamos a tasas que teníamos en el pasado, de alrededor de 5, 6, 7%, podríamos reducir significativamente este periodo. ¿Y cómo logramos eso? Con mayor inversión. En general, digamos, esta ha sido una de las principales recetas que ha tenido el país para poder reducir la pobreza significativamente durante el 2004 y el 2019. Alrededor del 80% de la reducción de la pobreza durante este periodo obedece al crecimiento económico. Y el principal, digamos, la principal herramienta que se puede tener, digamos, a disposición de las autoridades y también a disposición de la gente para poder revertir esta situación es la inversión privada. Hay una serie de grandes proyectos de gran envergadura, de talla mundial, que se encuentran paralizados en el Perú, en el ámbito de minería, en el ámbito de gas natural, en el ámbito de irrigación, en el ámbito de infraestructura, ¿no? Que tranquilamente tú los mueves y podrían moverte, digamos, también podrían generarte resultados favorables en términos de pobreza. Solamente para poner un ejemplo, hay alrededor de 42 proyectos mineros que deberían comenzar a producir
según la cartera que tuvo el MINEMA en el 2019, con inversiones de alrededor de 50.000 millones de dólares. Eso nada más ponerlo en marcha podría ayudarte a sacar entre 7 a 8 millones de peruanos de situación de pobreza. Digamos, pero es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Pero te da cuenta de la magnitud de la contribución positiva, ¿no? Del impacto positivo que podría llegar a tener destrabar estos proyectos, que no solamente los tenemos en la minería, también los tenemos en el ámbito de irrigación, ¿no? Sobre todo en el tema de irrigación, que digamos es ahorita súper necesario ver la manera en cómo amplías la frontera agrícola para darle la posibilidad a muchos más agricultores de insertarse en estas cadenas modernas de proveedores de clase mundial, justamente a mercados donde les paguen muchísimo más por los productos que cultivan, ¿no? Entonces, las herramientas en general están al alcance, el potencial está ahí, el tema es cómo reconfiguramos el Estado para poder atender este problema de la zona de la pobreza urbana ahora y también de el incremento fuerte que ha tenido la pobreza extrema en las zonas rurales. En el caso de la pobreza urbana, la fórmula es distinta, es una fórmula diferente que no, digamos, va a venir necesariamente o únicamente por el tema de los programas de asistencia social, ¿no? Es una agenda de crecimiento, inversiones, productividad. Empleo. Exactamente, que vuelva, digamos, mucho más empleables a estas personas que lamentablemente se han sumergido, digamos, en un espiral vicioso, lamentablemente, de pobreza, porque lo que estamos viendo en las cifras es de que en las zonas urbanas pareciera que hay un entrampamiento de pobreza, digamos, en niveles ya estructuralmente mayores. Teníamos niveles de pobreza de alrededor de 13-14% en el ámbito en el ámbito urbano, y estos con la pandemia se incrementaron significativamente y de ahí ya no han vuelto a bajar. Se mantienen por encima de 24 o 25%. Entonces, ese entrampamiento es lo que volvería mucho más difícil poder sacarlos de la pobreza sin políticas adecuadas para eso, ¿no? Ahora, si extrapolamos esto un poco a la medida que está tomando el Congreso, ¿no? Liberar CTS, liberar los recursos de la AFP, ¿este dinero se está licuando con esta situación que estamos viviendo? Estas personas que están en situación de pobreza no tienen acceso a estos recursos. No tienen acceso. No tienen lamentablemente acceso a estos recursos. Si solamente vemos el tema de las AFP, la gran mayoría de personas que ahorita tienen recursos en sus AFP son personas de muy altos ingresos. Okay. Son personas, digamos, que tienen más de una OIT. O sea, que esta es una falacia que utiliza el Congreso para... Es una muestra claramente de cómo es que se están tomando medidas. Te lo preguntaba porque muchas veces se toma como argumentación este tema, ¿no? Sí, pero lamentablemente la gran mayoría de personas que están en una situación de pobreza son predominantemente trabajadores informales, totalmente desprotegidos frente a una situación de desempleo, o también que van a estar desprotegidos frente, digamos, a la situación de vejez cuando les toque la etapa de jubilación, ¿no? Ahora, si se insiste muchas veces, como en décadas pasadas ha ocurrido, ¿no?, en solamente en generar política de asistencialismo, en programas sociales, no vamos a salir de esto. Acá lo que tenemos que darle un viraje total. Tenemos que generar productividad, tenemos que generar inversiones, tenemos que generar una mejor calidad de empleo. Sí, en realidad la mejor forma de hacerle frente a la pobreza urbana es a través de una mayor productividad, y ahí en realidad es donde tenemos que reflexionar, digamos, el Estado, el sector privado, la sociedad civil, ¿no?, para encontrar algún arreglo institucional que le permita al Estado construir capacidades para poder atender este nuevo reto. En su debido momento se reorganizó, digamos, o se recalibró la función pública del Estado para hacerle frente a los altos niveles de pobreza extrema y pobreza que se registraban o que se registran hasta ahora también en el ámbito rural. Se logró reducir de manera significativa esta a través, digamos, de innovaciones en la manera en cómo se hacían políticas públicas en el ámbito de desarrollo inclusivo, en el ámbito de desarrollo rural, ¿no?, con programas que tenían, digamos, este tema, por ejemplo, de transferencias monetarias condicionadas, ¿no?, como Juntos, y también algunos otros programas de fortalecimiento productivo, ¿no?, para darle, digamos, esta secuencia, ¿no? Te ayudo a salir de la pobreza y además te doy también herramientas para poder poco a poco sacarte sosteniblemente y de manera más sólida de la pobreza. Ahora, estos programas no fueron pensados para el ámbito urbano, y en el ámbito urbano tienes muchos más actores con los cuales tienes que coordinar. Están los gobiernos locales, están los gobiernos regionales, están los ministerios, están los organismos públicos descentralizados. O sea, en general tienes todo este conjunto de actores
que tienen que comenzar a articularse y coordinar mucho más estas políticas y que en realidad en la práctica también supone, digamos, uno de los mayores retos de política pública que tenemos post pandemia, ¿no? Este incremento fuerte que tenemos en la situación de pobreza en el ámbito urbano no se soluciona con programas sociales, no se va a solucionar, requiere, digamos, de esta agenda de políticas de crecimiento, inversiones y productividad que lamentablemente no están en la prioridad de las personas que están. Y es bueno advertirlo, ¿no? Porque muchas veces se piensa que esto se soluciona con ayuda, con alimentos, pero el tema es mucho más complejo. Es que es complejo porque requieres el cumplimiento de varias condiciones a la vez para poder solucionar el problema. Requieres mayor crecimiento definitivamente, porque digamos, en el pasado hemos visto de que sin crecimiento no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? En el periodo donde, digamos, reducíamos la pobreza alrededor de 4 puntos porcentuales al año, la inversión privada crecía a doble dígito. Ahorita las perspectivas y el nivel de ingresos crecía. Exactamente. Tenías una inflación relativamente estable, tenías ingresos creciendo fuertemente por el crecimiento económico, por el desarrollo económico, la expansión de las inversiones, y eso permitía, digamos, a sacar a más personas de la pobreza y consolidarlas gradualmente en la clase media. Pero esto ahora tiene que ser también acompañado con una reorientación o una reformulación de los programas focalizados, evidentemente, para poder atender la situación de mayor vulnerabilidad y pobreza que se registra en el ámbito urbano. Algo que lamentablemente el Estado todavía no lo ha sabido construir y que hacia ese, digamos, objetivo debería comenzar ya a estar pensando, ¿no? ¿Esto, esta situación que estamos viviendo, nos afecta en el plano de las inversiones, la captación de inversiones? En general, todo país en donde se perciba que hay retrocesos puede, digamos, de alguna manera incidir o repercutir en el ámbito de inversiones. Pero en general, algo que siempre tratamos de resaltar nosotros los economistas es de que el Perú cuenta, digamos, con una posición macroeconómica que, si bien puede sonar un poco crudo, ¿no?, en este contexto, tiene una posición macroeconómica todavía lo suficientemente sólida como para poder hacerle frente a este tipo de retos sociales, ¿no? Este tipo de retos que implica el retroceso de, por ejemplo, los niveles de pobreza a niveles que no teníamos hace 14 años, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera ven las inversiones y eso es lo que también puede capitalizar las autoridades de política económica para poder decirle, digamos, a las personas que están interesadas en invertir al país: está bien, el reto es grande, felizmente tenemos el potencial para poder lograrlo, tenemos también la solidez macroeconómica para poder atenderlo. El tema es cómo nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no?, entre las principales autoridades para poder calibrar mejores políticas públicas que atiendan justamente esta situación de mayor vulnerabilidad y pobreza que tenemos. Y se requiere decisión política, ¿no? Liderazgo político y liderazgo técnico desde el más alto nivel para que estas políticas, para que estos problemas sean la prioridad de la agenda de políticas públicas. Teodoro, como siempre, muy grato por esta ilustrativa conversación, ¿no? A veces es difícil conversar de estos temas, saber que estamos en una situación bastante complicada, ¿no?, sobre el tema de pobreza y pobreza extrema, pero te agradezco por permitirnos, o sea, entender este problema tan complejo, pero que requiere una solución urgente. Te agradezco, como siempre. A ti, José, por la invitación. Hasta aquí nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico, gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.